Infoideas Radio presenta Espacio Jurídico, todos los miércoles a las 9 horas, con el doctor Arturo Ferrizo. Espacio Jurídico por Infoideas Radio, miércoles 9 de la mañana, a cargo del doctor abogado Arturo Ferrizo. Estimado compañeros, compañeras, nuevamente con ustedes en una nueva instancia de contacto, de intercambio sobre normas laborales, sobre normas de seguridad social, sobre derecho en general. Las instancias pasadas hemos estado hablando de la Constitución y cómo la Constitución sabiamente pone en un sitial de privilegio respecto de otros derechos, por ejemplo, el derecho de propiedad, al trabajo. El trabajo como un bien jurídico protegido. Habíamos hablado de normativa internacional, de normativa nacional, pero concentrados en la Constitución, El artículo 54, por ejemplo, de la Constitución, de limitación de la jornada, de justa remuneración, de descanso semanal, de higiene física y moral del trabajador. El artículo 55 de la Constitución, que hablaba de la distribución, que la ley promoverá la distribución imparcial y equitativa del trabajo, o sea, el Estado, los poderes públicos como actores centrales en la generación de políticas que propendan a la creación de trabajo, pero además que ese trabajo sea de calidad, por supuesto, trabajo decente, pero además que también propenda a la distribución imparcial y equitativa de ese trabajo. El artículo 56 de la Constitución también lo habíamos visto, ¿verdad? En pasadas audiciones. Toda empresa cuya característica determine la permanencia del personal en el establecimiento tendrá que dar alimentación, alojamiento adecuado, dice la norma, a los trabajadores y trabajadoras que están en él. Hoy nos vamos a abocar a un artículo que es central y que habla del derecho colectivo del trabajo. ¿Cuál es el derecho colectivo del trabajo? El derecho colectivo del trabajo es aquel derecho que regula los fenómenos colectivos que emergen de los vínculos contractuales y los vínculos laborales. Uno de los fenómenos colectivos más conocidos por todos ustedes es la huelga. La huelga, que está consagrada en este artículo 57 de la Constitución de la República, es el fenómeno colectivo por excelencia. Es el fenómeno colectivo presente en la tapa de los diarios, todos los días, o las veces que sucedan. Lamentablemente, generalmente para destacarlo como un hecho negativo, pero lo que tenemos que destacar de la huelga es que es un derecho humano fundamental, consagrado en la Constitución de la República y también consagrado en la normativa internacional, ¿verdad? Por ejemplo, el Convenio 98 de la OIT. Bien, dicho esto, ¿qué dice el artículo 57? Sobre el fenómeno colectivo. Establece tres cuestiones centrales del artículo 57 sobre el fenómeno colectivo del trabajo. Ya habíamos visto las veces pasadas que la Constitución regulaba el vínculo laboral, o sea, el fenómeno individual, a través del artículo 53, 54, lo que habíamos visto ya anteriormente, y ustedes pueden recurrir a los archivos de los programas anteriores y lo van a poder revisar correctamente. Pero el artículo 57 abre un poco la mirada y va a observar el fenómeno colectivo del trabajo, que lo regula y lo reconoce. Fíjense ustedes, insisto, vuelvo sobre esta cuestión. Vuelvo. El fenómeno colectivo del trabajo, la huelga, la negociación colectiva, el sindicato mismo, regulados en la Constitución de la República. La existencia del sindicato regulado en la Constitución de la República, en el artículo 57 de la Constitución de la República. Nada más y nada menos. Este artículo 57 dice que la ley promoverá la organización de sindicatos gremiales. O sea que la ley no restringe el sindicato, lo promueve. Tiene el deber constitucional de promover la existencia de sindicato. Y para eso, dice la Constitución, le acordará facilidades. ¿Qué facilidades?
¿Qué facilidades? Bueno, facilidades como, por ejemplo, como la licencia sindical, la cartelera sindical, el derecho de protesta, ¿verdad? El derecho de protesta, el derecho de cobrar la cuota sindical a través del descuento por planilla. Esos son todos elementos que la ley ha reglamentado posteriormente en el tiempo, pero que la Constitución ordena reglamentar y ordena favorecer. La consagración constitucional de ninguna manera ordena restringir los derechos constitucionales. Por el contrario, ordena promocionar y dar franquicia al fenómeno colectivo que es, por esencia, el sindicato. Y dice además la norma, el artículo 57 en el párrafo primero. Miren, dice que reconocerá además la personalidad jurídica a las organizaciones sindicales. ¿Qué significa este? Bueno, es que las organizaciones sindicales puedan tener determinada entidad jurídica para ser actores sociales de relevancia. Eso como un criterio general sobre esta personalidad jurídica, que tenga determinada representatividad en sectores importantes que le competen. Por ejemplo, el Banco de Previsión Social. Por ejemplo, los lugares vinculados a la formación profesional. Por ejemplo, los lugares destinados a la negociación colectiva en niveles altos, donde se fija, por ejemplo, salarios mínimos, lo que se llama en la ley de negociación colectiva el Consejo Superior Tripartito. Todo eso está en torno, en la vuelta de esta disposición constitucional. Además de dictar normas para reconocerles personalidad jurídica para que los sindicatos puedan tener vida jurídica real, puedan tener una cuenta bancaria, pueden tener una línea de teléfono a su propiedad, en fin, todas estas cuestiones. La norma constitucional de ningún modo se estructura en torno a restringir la asistencia a los sindicatos, que es el punto inicial del fenómeno colectivo del trabajo. En el párrafo segundo del artículo 57 dice que asimismo promoverá la creación de sindicatos, la creación de tribunales de conciliación y arbitraje. Artículo 57, párrafo segundo de la Constitución de la República. ¿Qué significa esto, señores y señoras? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa hablar de tribunales de conciliación y arbitraje? Bueno, lo que todos conocemos como derecho a la negociación colectiva. La existencia de ámbitos para que los trabajadores colectivamente representados por su sindicato puedan recurrir a las autoridades públicas y abrir ámbitos de negociación para reivindicar derechos, cumplimientos normativos. La negociación colectiva, estimados, estimadas, el derecho a citar a un empleador, conjunto de empleadores, por parte del sindicato no es una concesión graciosa ni política, es una norma constitucional, tiene raíz constitucional, está consagrado en la Constitución de la República a partir de este párrafo segundo, que es promover la creación de tribunales de conciliación y arbitraje. Los consejos de salario, que ustedes escuchan siempre hablar de los consejos de salario, es un ejemplo directo de cómo la ley, la 10.449 de 1943, esto no es una ley nueva, de 1943, pleno gobierno de Luis Valleverres, se crean los consejos de salario en cumplimiento primario de este dispositivo constitucional. Y después, finalmente, el párrafo último, el artículo 57, declara la huelga como un derecho gremial. Declara la huelga. No constituye el derecho, lo declara. Declara su existencia de la huelga como derecho. La huelga como derecho. Y sobre estas bases reglamentará su ejercicio y efectividad. No pueden haber normas de carácter legal salidas del Parlamento uruguayo que legislen contrariamente a esto. ¿Contrariamente a qué? A favorecer la efectividad de la huelga. La efectividad de la huelga. Las huelgas deben ser efectivas. La reglamentación legal o reglamentaria por decreto del Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, debe promover la efectividad y el ejercicio efectivo de la huelga. En ningún caso una norma legal puede legislar
para disminuir la eficacia de la huelga. Esto es, amigas y amigas, el fenómeno colectivo del trabajo, contenido en la Constitución de la República Oriental del Uruguay, vigente actualmente. Repasamos brevemente antes de terminar este contacto. Se declara la existencia, la promoción del sindicato, la promoción de la negociación colectiva a través de tribunales de conciliación y arbitraje, y se declara la huelga como derecho. Y se ordena al legislador, al senador, al diputado, que se la reglamente, pero solamente para favorecer su ejercicio y su efectividad. No hay otra manera de reglamentar la huelga sino sobre esta base. Estimado, estimada, yo les agradezco. En la próxima contacto seguramente ampliemos un poquito más esta perspectiva, tocando algunas cuestiones que están muy vinculadas con el fenómeno colectivo del trabajo, que es, por ejemplo, la libertad de comunicación de pensamiento, la libertad de reunión, la libertad de comunicación. Son cuestiones centrales para el ejercicio vivo de este fenómeno colectivo. Muchísimas gracias, les agradezco la atención dispensada. Nos conectamos en la próxima oportunidad. Ideas Radio presenta Espacio Jurídico, todos los miércoles a las 9 horas, con el doctor Arturo Ferrizo. Espacio Jurídico por Infoideas Radio, miércoles 9 de la mañana, a cargo del doctor abogado Arturo Ferrizo. Estimado